Mis queridos amigos, sean todos ustedes bienvenidos aquí a un nuevo programa, aquí en el podcast de Contracultura. Como siempre les doy la bienvenida, les agradezco estar aquí y vamos a pasar a revisar de inmediato la información que traigo el día de hoy. Es un programa que me ha costado bastante prepararlo, he tratado de grabar varias veces y la verdad es que no ha resultado, así que espero que en esta ocasión esta se convierta en la versión definitiva de este programa. Hace algún tiempo les hablé de la guerra de cuarta generación en uno de los programas anteriores y cometí un gran error, así que les pido disculpas porque no me refería a una guerra de cuarta generación, sino que me refería a una guerra de quinta generación, cuando les hablé en ese programa que se llama Volviendo a la Realidad 2. Y hoy día vamos a hablar justamente de eso. Vamos a ver qué es una guerra de quinta generación. Vamos a aprender sobre eso porque yo creo que es un tema fundamental para estudiar. Hoy día vamos a sumergirnos en eso y vamos a, por supuesto, darle la bienvenida a todos, a aquellos que nos acompañan hoy día en este programa desde el lugar donde estén. Les mando un gran saludo y aprovecho de agradecer a todas las personas que nos apoyan para poder generar contenido, que hacen donaciones al canal, que nos apoyan en Patreon, en Flow, en Buy Me a Coffee y que hacen posible esta cruzada. Vamos a basarnos en un artículo buenísimo que está en la Universidad de San Diego. Es uno de los mejores artículos que he encontrado al respecto. He leído muchísimo sobre este tema y hay que hacer la aclaración de que aquí no está todo dicho. Todo esto es un campo que está evolucionando. Me refiero, por ejemplo, a las dudas que hay sobre la misma guerra de cuarta generación o guerra de quinta generación. Hay muchísima polémica respecto a esto, a que aún no se ha definido, dice algunos autores, cuáles son los elementos que hay en este nuevo tipo de conflicto. Pero lo que es curioso es, revisando algunos estudios, hay cosas que tienen una similitud con la realidad absolutamente extraordinaria. Estoy seguro que se van a sorprender. Pero todo esto después de este pequeño corte comercial. Ya volvemos. Quédate con nosotros. Bueno, aquí ya estamos de vuelta en el podcast de Contracultura y vamos a dar inicio ahora sin más preámbulos al tema del día de hoy. Hay que entender que la composición de la guerra está cambiando fundamentalmente y los aspectos tradicionales de librar una guerra están evolucionando. Las técnicas convencionales, además de guerra, están en declive actualmente y hay nuevas tácticas y herramientas de guerra, como por ejemplo la guerra de la información, la guerra asimétrica, la guerra también de propaganda mediática y la guerra híbrida, que están llenando todo este vacío y en consecuencia están difuminando las líneas entre combatientes y no combatientes, y entre tiempos de guerra y tiempos de paz. Aquí el marco básico sobre la guerra moderna es que la guerra moderna fue elaborada por el señor Karl von Clausewitz en su obra magna sobre la guerra. Y él definió en definitiva que una guerra moderna entre estados es como un duelo, pero a mayor escala. Y explicó además que el propósito de esta es una continuación, algo que probablemente ustedes han escuchado muchas veces, es una continuación de la política por otros medios, con elementos centrales como la racionalidad del Estado, la probabilidad en el mando militar y la rabia, además de la población. William Lind es otro autor que hay que citar aquí para sumergirnos en todo este tema. Y habló sobre las 4 generaciones de la guerra desde la Paz de Westfalia en 1648 y dijo además que cada generación representaba una forma de pelear la guerra. Está Daniel Abbott, que es otra persona que hemos podido consultar y que continuó todo esto proponiendo además que la guerra de quinta generación era una batalla de percepciones. Miren qué interesante. La guerra, por ejemplo, de primera generación se libró entre 1648 y 1860 y introdujo el monopolio esta vez de un estado para hacer la guerra. Y antes de eso las tribus y las empresas también podían hacer la guerra. Pero la primera generación de esta guerra marcó la cultura del orden, con algunas reglas que eran identificables, por ejemplo, rangos y uniformes militares para contrarrestar el creciente desorden que había en los campos de batalla, y esta generación de guerra estuvo dominada principalmente por la mano de obra masiva en aquel entonces. La segunda generación de guerra fue introducida por el ejército francés y terminó con la Primera Guerra Mundial, esa es la segunda generación.
Bueno, es en esta generación donde podemos ver la introducción de la artillería, por ejemplo, los aviones, el fuego pesado. Se preservó esta cultura que había del orden establecido durante la primera generación, el tema de los mandos, ¿cierto? Y estos soldados que había en esta guerra de segunda generación fueron relevados del combate cuerpo a cuerpo y la obediencia guiada por las reglas, ahora que prevalecieron sobre las iniciativas propias. Así que se establece mucho más el tema de la jerarquía, el tema del mando. Aquí es donde se habla de esta obediencia guiada por estas reglas. Así que esta generación de guerra fue principalmente dominada por la potencia de fuego. Y después llegamos a la tercera generación. Esta es una guerra de maniobras y fue el producto alemán que fue utilizado durante la Segunda Guerra Mundial. Muchos la conocieron de alguna manera como el Blitzkrieg, esta guerra relámpago. Y esta generación de guerra introdujo la táctica de la sorpresa. Aplicó, por ejemplo, un lema que se llamaba pasando por alto y socavando al enemigo. Y en esta generación se prefirió la iniciativa a la obediencia guiada por la autodisciplina. Esta generación además estuvo dominada principalmente por tácticas de maniobra de guerra. Eso básicamente es todo lo que vimos durante la Segunda Guerra Mundial, que fue ya otro estadio del desarrollo de la guerra en sí misma. Y después tenemos la cuarta generación que saltó a la fama en las últimas 5 o 6 décadas, trajo además el cambio más radical desde la Paz de Westfalia, introdujo actores no estatales, por ejemplo, a la guerra, y le negó, por ejemplo, al Estado un monopolio de esta. Y después, a modo introductorio, viene la guerra ya de quinta generación, que es el tema que nos convoca, que ya es una batalla de percepciones e información. También se habla de que es una guerra cultural y moral. Y lo más importante, que distorsiona la percepción de las masas para dar una visión manipulada del mundo y la política además. Así que vamos a profundizar ahora en qué es esta famosa guerra de quinta generación, esta guerra de las percepciones y la información, esta guerra cultural y esta guerra moral. Pero antes de eso es imposible no centrarnos un poco en pasar a revisar qué era esta guerra de cuarta generación, que es la de las últimas 5 o 6 décadas, que trajo todo este cambio lo que se conoció como el cambio más radical a la guerra, todo esto de modo de introducción a la guerra de quinta generación, porque introdujo, por ejemplo, actores que no eran estatales. Dijimos que le había negado al Estado el monopolio en el juego, y se involucraron, por ejemplo, grupos estatales muy poderosos, no estatales, muy poderosos, incluidos, por ejemplo, los partidos políticos, los carteles criminales. Aquí aparecen los grupos terroristas también involucrándose. Tenemos, por ejemplo, el ejemplo de Al-Qaeda y ISIS, las fuerzas revolucionarias que ya estaban en una lucha política entre culturas y religiones. El autor Lind, que es experto en el tema de la guerra de cuarta generación, se limita a que hay un predominio de actores que no son estatales y que se utilizan tácticas de guerra asimétricas, que incluyen, por ejemplo, estrategias políticas, económicas y sociales, además en la guerra, como parte de esta guerra de cuarta generación. Y la lucha asimétrica involucra actores y culturas que no son estatales, así que está dominada principalmente por esta táctica que permite terminar con el monopolio estatal del uso de la fuerza. Aquí hay una parte muy importante, porque en una guerra de cuarta generación, como no hay esta distinción entre tiempos de guerra, porque no hay distinción entre tiempos de guerra y tiempos de paz, porque, por ejemplo, los actores no estatales, no es el Estado en sí solamente el que puede estar involucrado en el conflicto, por lo tanto pueden usar la fuerza tanto en tiempos de guerra como en tiempos de paz, a través de lo que se denominan estas estrategias asimétricas. Usan principalmente la fuerza ilícita, difuminando los límites para el uso legal de la fuerza, se refugian detrás de escudos humanos, por ejemplo, culpan al Estado de los daños colaterales, y esta práctica también fusiona a los combatientes con los no combatientes y también viceversa. Ya el campo de batalla se transforma en algo mucho más confuso. Lo clave que hay que entender aquí, que
en una guerra de cuarta generación, normalmente se pretende, eludir la prohibición del uso de la fuerza. Esto es del artículo 2 de la Carta de las Naciones Unidas. Entonces, ¿por qué? Porque emplean actores que no son estatales. Los estados también están librando una especie de guerra política y militar contra un estado anfitrión y no están siendo identificados como perpetradores. Así que durante las guerras civiles, en una guerra de cuarta generación, en un estado anfitrión, los estados agresivos le proporcionan a los actores no estatales en el país anfitrión, le proporcionan armas, artillería y apoyo político. Bueno, dentro de lo que se argumenta es que los mercenarios, además, y los grupos rebeldes también forman parte de lo que se denomina una guerra de cuarta generación, ya que los estados agresivos los emplean habitualmente y cuentan además con todo tipo de apoyo político, apoyo de armas también en el campo de batalla. Y los mercenarios y los grupos rebeldes, que esto es muy importante, también están empleados habitualmente fuera del campo de batalla durante tiempos de paz. Por ejemplo, en ciudades pobladas entre civiles, para servir intereses políticos como cambios de régimen, para iniciar una guerra civil o internacional, para iniciar una intervención en un estado anfitrión, también para desestabilizar una región, para luchar contra un enemigo, un gobierno enemigo, y para servir los intereses políticos, monetarios, a veces incluso estratégicos de los estados agresivos. Así que podemos entrar en lo que se llama los mercenarios y también las guerras fantasma o los shadow wars que se denominan. Todas estas son estructuras de conflicto asimétricas, irregulares también, porque estamos hablando de que se emplean a actores que no son estatales y mercenarios además para poder participar en estos conflictos que eluden además la responsabilidad de la guerra, las leyes de la guerra también y las leyes humanitarias internacionales. Ese es el objetivo. Así que hay una parte del conflicto que emplea a estos actores no estatales y no tiene que evaluar el uso necesario de la fuerza. Y esa parte, por ejemplo, puede explotar la situación usando tanta fuerza como desee, porque no está supeditada, por supuesto, a la responsabilidad, a las leyes de la guerra y a las leyes humanitarias internacionales, como dijimos. Así que lo que hay que entender en el fondo aquí, para redondear este tema de qué es una guerra de cuarta generación y pasar a la quinta generación, es entender que la guerra simétrica en el fondo está definida como algo que está hecho a medida para poder socavar la fuerza militar convencional. Pero eso no es todo, porque también tenemos que entender que la guerra simétrica promueve otros objetivos, por ejemplo, políticos, de un agresor que quiere imponer su voluntad sobre un objetivo específico utilizando estos medios no convencionales. Ahí entran el uso de armas de destrucción masiva, por ejemplo, lo que se denominan las incursiones partisanas, el uso de material no tradicional y de bajo costo, y también lo que hemos visto últimamente, estos ataques suicidas que ya venimos viendo hace algunas décadas. También está el uso de ejércitos privados, ejércitos mercenarios, que ya a estas alturas no es nada nuevo, y usan esto como un representante en el lugar de que el Estado agresivo sea parte de la guerra, lo que se denomina los proxies también. Y proporciona todo esto un buen ejemplo de lo que es la guerra irregular y asimétrica, y también el uso de la guerra cibernética. Ahí es donde las superpotencias que emprenden esta guerra con representantes, en este caso, es decir, empleando actores no estatales, sirven a sus intereses geopolíticos y geoestratégicos, que también pueden dar lugar a una guerra cibernética y a la guerra híbrida. Que además, como si todo esto no fuera poco, tenemos el fenómeno de la tercerización de la guerra, que es más conocida como compañías, por ejemplo, Blackwater, Triple Canopy, Dean Corp, que son empresas de mercenarios. Y solo para hacerse una idea, porque según ellos sale mucho más barato contratar mercenarios que tener un propio ejército, y el Departamento de Defensa, por ejemplo, de Estados Unidos, gastó alrededor solamente de $250 mil millones en contratos de mercenarios solo entre el año 2007 y el 2017. También se habla de que esta guerra de cuarta generación es una batalla ya a nivel moral
y también de infantería ligera. Y se habla de esta revolución de la cuarta generación de la guerra, que es una evolución de la moral ya social y política en todas estas esferas. Todo esto frente a una crisis de legitimidad estatal. En este caso, los combatientes no estatales, que estábamos hablando recién, sienten que deben más lealtad a sus afinidades ideológicas, por ejemplo, religiosas, las tribales también, que su propio Estado. Este autor, Lind, explica que las personas que no estaban dispuestas a luchar por su Estado ahora luchan por creencias religiosas y tribales. Esta explicación que hace Lind de esta guerra, de lo que fue la guerra de guerrillas en Irak, que la pone como ejemplo, él dice que pasa por alto un punto bien conocido, que dice que la mayoría de los actores no estatales en el Medio Oriente están luchando para defender su soberanía contra las intervenciones occidentales ilegales, y a menudo luchan por la supervivencia además de su gente y sus familias. Así que para muchos académicos esta guerra de cuarta generación es una guerra a nivel moral, físico y mental. Pero ¿qué más tenemos acá? Tenemos un componente que es muy importante, que es la información y la tecnología. Todo esto en medio de esta creciente globalización, donde los desarrollos tecnológicos también están jugando un papel muy importante en la guerra hoy día. Así que hay muchos académicos que creen que la guerra de cuarta generación se basa principalmente en la tecnología, en el avance de la información, pero hay otros que cuestionan esto y lo critican, este punto de vista, porque explican que la guerra de la información y el uso de la inteligencia, la contrainteligencia, la propaganda, el engaño no es nada nuevo. Y estas herramientas se han utilizado siempre como herramientas de guerra agresiva en el pasado y además continúan usándose de esta manera. Como les digo, hay bastante controversia en esto y no se puede tomar nada aquí como que fuera la última palabra, por supuesto. Pero aquí hay una cosa muy interesante, porque por ejemplo, el autor Nofi explica lo siguiente. Dice: Hitler, Napoleón, Alejandro Magno, Julio César manipularon las percepciones y la información del público y trabajaron para convencer a la opinión de que solo servían al bien de la gente y el mundo, mientras desencadenaban devastación y destrucción a gran escala. Como ustedes se darán cuenta, esto no ha cambiado en lo más absoluto a día de hoy. Y hay algunos otros autores que consideran, por ejemplo, que las guerras de percepción son guerras de quinta generación, debido, por ejemplo, al aumento de la tecnología en el ciberespacio, los medios, la presencia, por ejemplo, de las redes sociales, la notoriedad que ahora tienen todas estas tácticas de engaño y propaganda. Este autor Nofi además argumenta que el único cambio es el avance de tecnología. Las tácticas de percepción engañosas también y manipulaciones siguen siendo las mismas. Así que, como se darán cuenta, aquí ya empieza a haber una nebulosa, un debate entre los autores de en qué momento pasamos de la cuarta a la guerra de quinta generación, esta guerra de las percepciones, que otros autores dicen que esto siempre ha sido así. Sin ir más lejos, por ejemplo, Sun Tzu afirmaba, el que escribió el libro El arte de la guerra, que es considerado uno de los estrategas militares más brillantes de la humanidad. Él afirmaba y dijo: se dice que el que conoce al enemigo y se conoce a sí mismo no estará en peligro en 100 enfrentamientos. Aquel que no conoce al enemigo pero se conoce a sí mismo, a veces será victorioso, a veces se encontrará con la derrota. Quien no conoce ni al enemigo ni a sí mismo invariablemente será derrotado. Pero pasemos a definir y entrar al terreno de lo que es la guerra de quinta generación, que es lo que yo les decía que se denomina como esta batalla de percepciones. Hay algunos teóricos asociados con la guerra de quinta generación que pueden buscar ustedes como Abbott, Herring, Safransky, Slog, Weeks. Intentaron definir esta guerra de quinta generación y poder dar una comprensión más profunda. Por ejemplo, Slog, el autor, dice que, y define además la guerra de quinta generación como la manipulación deliberativa secreta de actores, redes, instituciones, estados o cualquier fuerza para lograr una meta o un conjunto de metas en una combinación de dominios socioeconómicos y políticos, mientras se intenta evitar o minimizar las reacciones ofensivas o defensivas de represalia de actores, redes, instituciones y o estados impulsados.
por la guerra de segunda generación, tercera generación, cuarta generación. Como ven, aquí se va complicando mucho más el escenario, se va haciendo un tipo de guerra mucho más sofisticada, esta batalla de las percepciones. Es una batalla de percepciones literalmente, y la información. Aquí la violencia es tan dispersa y se hace de manera tan discreta que la víctima ni siquiera es consciente de que es una víctima. Y peor aún, esta víctima ni siquiera es consciente de que está perdiendo la guerra. El secreto, además de esta guerra, la convierte en la generación de guerra más peligrosa de todos los tiempos. ¿Y por qué? Porque básicamente esta guerra se esconde. Es una guerra que se esconde en un segundo plano, podríamos decir. Y las guerras, además de quinta generación, que son más exitosas, son guerras que además nunca se identifican. También es una guerra cultural, es una guerra moral, y que tiene la capacidad de distorsionar la percepción de las masas para poder entregar una visión manipulada del mundo y además de la política. Ponga mucha atención a esto, porque la guerra de quinta generación, esta guerra de percepción y contexto, además utiliza un factor fundamental, la rabia de la gente y la racionalidad del Estado. Todo esto lo hace para formar un resultado previsto de la guerra, haciendo que los militares muchas veces queden como inútiles. Se explotan dentro de la quinta generación, de la guerra de quinta generación, por ejemplo, iconos culturales, sentimientos religiosos para derrotar a un oponente, por ejemplo. La idea es utilizar cualquier medio para crear apoyo político en las masas, con algún tipo de táctica que sea válida, similar a otras tácticas, por ejemplo, de guerra militar, como el aumento de tropas. Pero Abbott argumenta que uno de los elementos principales son las turbas enfurecidas, entrenadas a veces por soldados profesionales y otros medios irregulares también, que pueden constituirse como estas fuerzas destructivas. Lo importante que dice Abbott es que, según él, la proliferación de información en la guerra ha diseñado prácticas de guerra tecnológicamente que obvian el requisito de la violencia. Y la implicación física directa de los agresores, por eso se habla que es una guerra de percepción. O sea, pueden diseñar prácticas de guerra tecnológica que no necesariamente significan entrar en un conflicto, entrar en la violencia como tal. Una de las cosas claves es la información, por ejemplo, a través de las redes, también la vigilancia, que lo que hace es explotar las percepciones generales del público. Sun Tse se define toda esta táctica de alterar las perspectivas del mundo como una victoria sin pelear, literalmente. La eficacia, además de una guerra de quinta generación, depende de qué tan dispar sea. ¿Por qué? Porque no requiere ningún tipo de unidad en sus esfuerzos. Y en cambio, cuanto más se dispersa una guerra en sus esfuerzos, más inmune y eficaz se convierte. Es totalmente lo contrario a lo que veíamos en una guerra de primera o segunda generación. Mientras más se dispersa, más inmune y eficaz se convierte, porque hace muy difícil que se puedan identificar aquellos que están cometiendo las agresiones, y el campo donde se produce el conflicto es mucho más amplio. Así que tenemos el fenómeno de la guerra de percepción, ¿cierto? Donde en esta guerra de percepción la información es el arma. Todo esto debido, por ejemplo, al aumento de la tecnología en el ciberespacio, los medios de comunicación también, las redes sociales que son vitales, y la perceptibilidad de estas tácticas de engaño y propaganda que son respaldadas por la construcción de esta identidad, la percepción errónea también que hay de la realidad o del conflicto en sí, y también permiten todas estas tecnologías el poder para poder moldear la voluntad del adversario. O sea, le entrega el poder para moldear la voluntad del adversario, como controlando, por ejemplo, qué tipo de información hay en el medio ambiente. Aquí hay que hacer un punto muy importante y poner un ejemplo muy claro, lo que está pasando ahora entre Rusia y Ucrania.
cómo se está tratando, cómo se utiliza la técnica de esta guerra de percepción, tanto a ambos lados del conflicto. No hay que engañarse con eso, pero ambos lados del conflicto están haciendo un esfuerzo gigantesco para controlar la percepción de las personas frente al conflicto, utilizando en este caso las redes sociales, porque eso siempre se ha hecho, utilizando la tecnología del ciberespacio y los medios de comunicación, la información como un arma. También tenemos algo que es muy importante, la perspectiva del mundo político. Esta perspectiva del mundo político, que de alguna manera es manipulada y se puede arraigar a través de la manipulación de la cultura. Todo esto se puede hacer a un nivel inconsciente, haciendo imposible que la mente consciente incluso lo detecte e influyendo fuertemente en la división política que se quiere generar para obtener los resultados deseados. O sea, tenemos ese elemento de la manipulación de la cultura incluso en el nivel inconsciente, a través de mensajes subliminales, puede ser a través de un bombardeo constante de propaganda, a través de aceptar, empezar a normalizar cierto tipo de conductas o actividades, que es lo que termina influyendo fuertemente en esta división política para aislar, arrinconar al adversario y obtener los resultados deseados. En este caso, los adversarios son impotentes para defenderse contra esa infiltración de perspectivas. Y si entienden este cambio e infiltración, por ejemplo, podrán defenderse, pero a menudo podrán confundir la verdadera motivación política de la agresión con percepciones distorsionadas, y además con la información manipulada de la diplomacia y la propaganda. Así que es una guerra literalmente que se pelea dentro de la mente de las personas. La idea es poder confundir, infiltrar, trabajar las percepciones del individuo, distorsionar esas percepciones, manipular la información para lograr los resultados deseados. Aquí podemos hablar también, y lo que hablan muchos autores, es que la guerra de quinta generación tiene un componente muy importante, que es la influencia incrustada de la perspectiva, lo que se llama, y que se armoniza con la violencia. ¿Qué significa esto? Que esta guerra de perspectivas hace de la guerra de quinta generación una influencia, una idea, una cosa invulnerable, intangible, que no tiene un adelante y un atrás, una deriva. Es una especie de guerra silenciosa, una guerra donde la guerra y los deseos políticos son visibles, pero los combatientes y las formas estratégicas de poder utilizar estas formas, valga la redundancia, en la guerra son invisibles. Es una guerra de influencias. Aquí tenemos el concepto que hemos hablado muchas veces, que en este caso fue desarrollado por Kautilya, creo que se llama, y que es el concepto de guerra silenciosa. Esto es un tipo de lucha que ningún otro pensador ha distinguido. Es una guerra silenciosa, una especie de guerra con otro reino en la que el rey y sus ministros, sin saberlo, el pueblo, todos actúan públicamente como si estuvieran en paz con el reino opuesto. Pero mientras tanto, agentes secretos y espías están asesinando a líderes importantes en el otro reino, creando divisiones entre ellos. Ese es el concepto de guerra silenciosa de este autor Kautilya, no sé cómo se pronuncia. Esa guerra silenciosa. Antes tenemos que entender que la guerra tenía como objetivo obtener una mayor visibilidad de la violencia y la energía, por lo que se llamaba el poder de fuego, ¿cierto? Pero actualmente el resultado deseado es influir en vez de ser visible, sin que el objetivo derrotado sepa que está siendo atacado. Eso es algo claro. Está siendo golpeado, no se da cuenta que está siendo golpeado, que está siendo atacado, o incluso que este enemigo existe. Esta es una batalla de las mentes que se está produciendo en medio, por ejemplo, de una guerra cibernética, convirtiendo a la gente común en insurgentes contra sus propios gobiernos.
o su propia gente, a través todo esto de la propaganda y la desinformación. Toda esta táctica crea resiliencia. Sin líderes, lo que se llama estas leaderless, que no hay líderes, y que está compuesta además por una estructura celular completamente fantasma, que no tiene jefaturas, órdenes jerárquicos, donde las personas, por ejemplo, dentro del movimiento tienen la misma perspectiva general, la misma filosofía, las mismas influencias, donde las reacciones además son similares y apuntan a gobiernos estatales percibidos como tiránicos. Ahí se puede incluso instalar el tema de, en medio de esta guerra, de que aquel que está gobernando el país, en caso que lo quieran derrotar, es un tirano, ¿cierto? Esta es la percepción que tiene la gente en general. Cada persona independiente además tiene la responsabilidad de adquirir las habilidades y la inteligencia para poder ejecutar una misión por sí mismo, coordinada por una red emergente, conectada, por ejemplo, a través de órganos de distribución de información, como lo que son los periódicos, los folletos, las computadoras, que hoy día están disponibles para todo el mundo, que mantienen además a cada persona informada de los eventos, lo que permite para dar una respuesta planificada que podría tener muchas variaciones. Así que nadie necesita emitir una orden. Cada persona funciona de manera prácticamente autómata, si se quiere decir, que está conectada más que por las órdenes de un superior, por una red, ¿cierto?, de coordinación, está conectada a este ecosistema por las percepciones en general. Hay una definición de otro autor muy interesante que hay que tomar en cuenta, la definición de Beam, que él dice que la guerra de quinta generación manipula la percepción de realidad del adversario, roba la identidad del adversario y la identidad del anfitrión en el proceso. Y todo esto lo trabajan en un marco constructivista de identidad de la política internacional. O sea, además podemos ver que hay un componente aquí que es la identidad. ¿Han escuchado ustedes el término de construcción, que está muy de moda ahora, que han hablado bastantes autores de eso? Ese es un tema muy importante. Ahí entra a jugar el tema de la identidad, cómo desconstruir la identidad. Finalmente termina manipulando la realidad del adversario, cómo se percibe a través de su identidad. Pero veamos mucho más allá, cómo empieza a funcionar esto en el sustrato, en el país que está siendo atacado, por ejemplo, bajo el esquema este de una guerra de quinta generación. El Estado que está atacando, agresivo en este caso, alimenta todos los sentimientos de los insurgentes rebeldes y antiestatales contra el gobierno en funciones, el gobierno que está, ¿cierto?, gobernando el país que está siendo atacado. Así que en ese punto comienzan las protestas a estallar, a menudo en nombre de la lucha, por ejemplo, contra la corrupción, luchando contra el aumento de los precios, la inflación, la dictadura o los sentimientos religiosos. Da lo mismo la excusa que se utilice, se pueden usar excusas raciales también, etc. Aquí cabe prácticamente cualquier cosa que permita encender la mecha. Se utiliza también la propaganda en el ciberespacio para promover toda esta causa, fabricar además un discurso público. Y sabemos que la propaganda durante mucho tiempo ha sido una herramienta de rebelión y de guerra insurgente. Aquí entran también los actores no estatales, los que se denominan agentes del caos. Por ejemplo, terroristas, infiltrados extranjeros, mercenarios pagados posteriormente, que utilizan ilegalmente fuerza contra el Estado con el objetivo de destruir la propiedad pública mediante protestas no pacíficas. Todo esto como si fuera un juego de ajedrez. ¿Qué es lo que pasa después? El Estado responde utilizando la fuerza legal para poder dispersar a estos agentes con la esperanza de restaurar la paz, por supuesto, y además la seguridad del Estado. Es aquí cuando empezamos a ver los daños colaterales, que son el resultado finalmente de las acciones del gobierno.
que trató de defenderse de esta, vamos a llamarla, agresión, ¿cierto? Y aquí entran los medios de comunicación y las redes sociales que juegan un papel negativo al alimentar esta rebelión contra el gobierno atacado. Califican al Estado, por ejemplo, de asesino de niños. Esto es un ejemplo. Aquí están tomando el ejemplo de algunos conflictos que han habido en Medio Oriente. Entonces, califican el Estado de asesino de niños, lo criminalizan porque usó, por ejemplo, la fuerza contra las personas inocentes, mientras ignoraban el hecho de que el uso de la fuerza y el caos fueron creados por los agentes del caos en primer lugar. Empieza el juego de los medios sobre la construcción de perspectivas de personas contra el gobierno. Empiezan a aparecer los personajes, los caracteres, los actores, donde relatan un carácter positivo, por ejemplo, el próximo líder títere, en este caso, entre comillas, líder títere. Y el Estado luego pierde su mandato público cuando la gente comienza a vitorear para la destitución del gobierno actual. Al mismo tiempo, las potencias extranjeras apoyan políticamente al candidato elegido. Se empieza a instalar este nuevo candidato, aquel que va a solucionar, ya puede ser un movimiento, puede ser una persona, pero se empieza a instalar políticamente esto inmediatamente. Y es ahí donde las potencias extranjeras que están contra este país también empiezan a apoyar a este candidato elegido. Y aquí viene algo muy importante, porque si el gobierno en ejercicio se niega a dimitir o a arrodillarse ante el régimen, los agresores extranjeros harán todo lo posible para que se cambie esta agenda, o de lo contrario se iniciará una guerra civil o una guerrilla en el Estado anfitrión. Cualquier similitud de esto con la realidad es mera coincidencia y casualidad. Juzgue usted mismo. Contra este gobierno que está siendo atacado, los estados extranjeros agresivos apoyan activa y explícitamente a los rebeldes con, por ejemplo, armas, municiones, tecnología, respaldo político para poder luchar contra el Estado, atacando la infraestructura además y las instituciones de su propio país. Siria y Yemen aquí los citan como ejemplos recientes de víctimas de los estados anfitriones, del cambio de régimen y de guerras civiles resultantes, donde los agresores extranjeros, por ejemplo, han apoyado abiertamente a los rebeldes con armas y finanzas. Por el contrario, si el gobierno en funciones decide dimitir, la rebelión comienza a enfriarse y el agresor gana una guerra silenciosa de percepción. Les vuelvo a repetir, Siria y Yemen son meros ejemplos que están poniendo los autores. No nos distraigamos con las moscas dentro de la habitación. Así que la lucha, porque este capítulo es muy importante, luchando contra la guerra de quinta generación. ¿Qué dicen los autores de esto? ¿Cómo se lucha contra una guerra de quinta generación? Y dicen que la lucha contra la guerra de quinta generación se puede caracterizar como contrainsurgencia. ¿Qué es la contrainsurgencia? Una contrainsurgencia en este caso que liquide las percepciones ideológicas y étnicas creadas por esta guerra de cuarta generación, ¿cierto? Que terminó en esta guerra de quinta generación. Rompe, en este caso, la relación social entre los actores e insurgentes no estatales y el público en general. ¿Quiénes pueden hacer un tremendo trabajo con eso? Los medios de comunicación. Son claves. El problema es cuando tienes todos los medios de comunicación trabajando para aquel que quiere desestabilizar el país. Y encuentras esa voz al unísono. Eso ya es una señal de alerta, esa voz al unísono, donde todos apoyan, ¿cierto? Estos levantamientos que se están haciendo en la calle. Así que, en este caso, el contrainsurgente debe impulsar el cambio social, apuntar a los valores culturales de la nación, apuntar también a los valores culturales de los insurgentes y los de la población en general. ¿Por qué? Porque esto es una lucha a nivel intelectual y además hay que negarle a los insurgentes un enemigo contra el cual luchar, que esa
es algo básico, no darle cierto afrecho a los cerdos, como se diría dentro del vocabulario popular. Es muy importante esto que están diciendo los autores. Impulsar un cambio social. Eso es lo que tiene que hacer la contrainsurgencia. Apuntar a los valores culturales, cuáles son sus valores culturales, de dónde vienen, qué es lo que predican, ¿cierto? Y los de la población en general. ¿Para qué? Para lograr esta lucha a nivel intelectual y negar a los insurgentes un enemigo contra el cual luchar. Esto es clave, por eso lo repito. Es muy interesante. ¿Qué es lo que hace esto? Hace imposible que el público y los insurgentes identifiquen las intenciones de los contrainsurgentes. Todas estas tácticas además forman una relación no hostil entre los contrainsurgentes y el pueblo. Y el resultado de todo esto se termina protegiendo el bienestar y la supervivencia de los civiles. Esta contrainsurgencia lo que hace, crea un espacio seguro, crea seguridad popular e identidades cooperativas. Sin embargo, hay que decir que paradójicamente este involucramiento contrainsurgente contribuye a la dependencia de la población de los contrainsurgentes. Y eso podría permitir, por ejemplo, el día de mañana que se perpetuara uno de estos regímenes eternamente en el poder y muchas cosas más que pueden suceder. Y que la población tampoco se haga cargo de generar esta batalla cultural, si se quiere, ¿cierto? Batalla social por impedirle al enemigo tener alguien con quien luchar y solucionar sus problemas como sociedad en definitiva, para apagar el fuego. Así que, por lo tanto, los estados lo que tienen que hacer es resistir todo este tipo de perspectivas impuestas en esta formación ideológica y tienen que tener la esperanza, la capacidad y la determinación, la voluntad de poder resolver estos asuntos políticos antes de que las cosas lleguen demasiado lejos. Como conclusión, las formas de hacer la guerra están evolucionando. Todo esto debido al declive de las formas tradicionales de hacer la guerra, la globalización emergente, el avance en la tecnología, en la comunicación y las guerras ahora a través de medios asimétricos. La información, las operaciones encubiertas están en aumento. Hay actores que no son estatales, que son prominentes en el campo de batalla, en estos nuevos campos. Una estrategia para poder contrarrestar estas nuevas generaciones de guerras es combinar tácticas convencionales con las nuevas técnicas innovadoras, que se llama del autor Dimmelfitch. Él dice, por ejemplo, que hay que desarrollar una estrecha coordinación entre instituciones militares, diplomáticas, judiciales y económicas, al tiempo que también se trabaja con contrapartes extranjeras e instituciones internacionales para poder generar lazos, ¿cierto? Y una coordinación y una cooperación más estrecha. Más importante aún, dice el autor, necesitamos cambiar nuestra forma de pensar para poder contrarrestar y comprender las nuevas amenazas emergentes y sus propósitos asimétricos. Es imperativo conocer al enemigo y conocernos a nosotros mismos, comprender por qué y cómo actúa el enemigo y por supuesto con qué fines. Y aquí viene una parte muy relevante e importante que hay que tomar en cuenta, porque este estudio, que es un estudio que está publicado, que se llama Guerra de Cuarta y Quinta Generación, Tecnología y Percepciones, que está publicado en el sitio de la Universidad de San Diego, termina haciendo un alcance y un llamado, por ejemplo, no sé si es un llamado abierto a las Naciones Unidas, pero pongan atención a esto porque dice que existe una laguna en la prohibición del uso de la fuerza en la Carta de la ONU,
después de Nicaragua, dicen, la agresión y el uso de la fuerza ahora incluyen el suministro de armas y además apoyo financiero a insurgentes, rebeldes y otros actores no estatales que trabajan contra el Estado pero deben rendir cuentas. Y tienen que establecer que los actores no estatales están bajo el control directo, en este caso, de el Estado agresor, lo que en la práctica es difícil de hacer. Concluye diciendo que esta práctica, esta laguna, es explotada por estados agresivos cuando emplean sicarios para hacer el trabajo sucio de su voluntad política y no dejar así huellas dactilares. Así, el agresor no puede ser considerado responsable y evitan la participación directa para eludir los requisitos de las leyes internacionales sobre el uso de la fuerza. ¿Qué les parece? Esto es una compilación de algunas de las cosas que pude hacer en este estudio sobre qué es una guerra de quinta generación, cómo se desarrolla, cuáles son los elementos principales que participan y de qué manera lo hacen. Y es impresionante la similitud con lo que estamos viendo y lo que hemos visto, por ejemplo, en procesos de insurgencia que se han dado en distintos países, solamente por poner, bueno, vimos esto en la primavera árabe, vimos esto en Ucrania, es lo mismo que hemos visto también en América Latina, en Ecuador, en Chile, en Colombia, curiosamente. Pero mi rol no es hacer esas conexiones, simplemente yo les entrego esta información para que ustedes puedan sacar finalmente sus propias conclusiones y puedan hacer ustedes su investigación. Ahí tiene una gran cantidad de autores que he citado que les pueden servir de referencia. Les voy a dejar algunas fuentes además abajo en los enlaces para que puedan profundizar más en esto y investigar este tema tan interesante y que está tan en boga. Quiero agradecer y pedirles el apoyo también para que compartan esta información, para que nos den like y también quiero saber, me gustaría mucho saber qué es lo que piensas en los comentarios, ver cuál es tu reacción a este material y si crees que esto tiene alguna similitud con lo que estamos viviendo el día de hoy en diferentes partes del mundo. Mencioné a Venezuela, mencioné a Colombia, Ecuador, Chile y también, en Estados Unidos pasó prácticamente lo mismo. Se vio exactamente ese fenómeno que pudimos observar en otras partes y la gente que lo había vivido primero en Chile identificó esto inmediatamente. Así que no deja de ser realmente curioso e impactante todo esto. Necesitamos tu apoyo más que nunca para poder continuar con este programa que se hace a pulso, que es financiado exclusivamente por los suscriptores del canal y aquellos que valoran este trabajo que se hace aquí y la información que entregamos aquí en el podcast de Contracultura. Así que si quieres apoyarnos, no lo dudes. Estamos todos los canales alternativos pasando por difíciles situaciones y puedes hacerlo a través de los enlaces que vas a encontrar siempre en la descripción de los videos. Vas a encontrar los enlaces de donación y también están, para que nos puedas apoyar, están en la página principal de Contracultura, en la página de YouTube. Vas a poder encontrar arriba que dice donar. Mucha gente nos ha preguntado, y quiero hacer esa corrección, gente que ve el canal nos dice, ¿cómo puedo ayudar? Por ejemplo, en el caso de la gente de Chile con una cuenta root o cómo puedo ayudar de esa manera. Es simplemente entrar a el medio de pago que es Flow para poder apoyarnos, porque esto me lo han preguntado muchísimas veces. ¿Cómo puedo apoyar? ¿O tienes alguna cuenta para transferir? Las opciones son las que están ahí. Y claro que se puede transferir a la cuenta, pero tienen que hacerlo a través de Flow. Pueden tener simplemente una cuenta root y pueden hacerlo a través de WebPay, por ejemplo, o lo pueden hacer a través también de una tarjeta de crédito, pero para los que tienen simplemente tarjeta de débito en Chile lo pueden hacer perfectamente a través de Flow. Hago esta aclaración porque me lo han preguntado mucho y me lo preguntan siempre en los comentarios. Así que ahí tienen todas las formas en que nos pueden apoyar para realizar más videos como este y más investigaciones. Les dejo un gran abrazo, un saludo a toda la gente
que como siempre comparte y comenta. El cariño que le tienen al canal, eso siempre se aprecia mucho. Pronto más invitados, más novedades aquí en el podcast de Contracultura. Que sea hasta una próxima oportunidad y que Dios los bendiga. Hasta la próxima.